La paz del Señor sea contigo. Hemos dado ya comienzo a la serie de enseñanzas, la obra del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y en esta primera enseñanza de introducción, la hemos fundamentado precisamente en las palabras de Jesús, Juan capítulo 3, cuando en su encuentro con Nicodemo, Jesús estableció el fundamento de lo que es la vida de fe en Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con estas palabras Jesús está estableciendo varias enseñanzas. La primera de ellas es de que la vida de fe en Cristo Jesús es una vida espiritual. No es una vida religiosa, no es una vida social, no es una vida filosófica, es una vida espiritual. Le pertenece al reino de Dios. Por lo tanto, quien decide cómo se desarrolla la vida de fe es Dios, el reino de Dios. No es el hombre, no es la filosofía, no es ni siquiera la teología. Y allí podemos entender una segunda enseñanza, lo que es nacido de la carne, carne es, estableciéndose con ello que todo lo que no se haga conforme al reino de Dios no prospera, no procede, no trasciende, no abona, no aporta, no produce fruto alguno. Y esta es la confrontación que el Espíritu nos establece, porque nos hizo ver en esta primera enseñanza que hay muchas personas que están dentro del reino de Dios, pero solamente como espectadores. Y allí podemos entender la primera parte que está presentada en el versículo 3, me estoy refiriendo a Juan capítulo 3, versículo 3. Si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Pero cuando usted llega al versículo 5, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. El propósito de la vida de fe no es ver tan solo el reino de Dios. El propósito de la vida de fe en Cristo Jesús es entrar en el reino de Dios. Y esta primera enseñanza nos ha confrontado en el sentido de que muchos están viendo el reino de Dios, pero no han podido entrar en el reino de Dios. Y aquí viene la tercera enseñanza de estas palabras de Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para poder entrar en el reino de Dios es necesario nacer del Espíritu. Es la única forma. Quien dispone cómo entrar es Dios, no es el hombre. Pero lamentablemente, en este evangelio social diluido que se está presentando en estos últimos tiempos, es el hombre quien está determinando, es el hombre quien decide cómo y qué cosas hacer para entrar al reino de Dios. No es eso lo que está establecido en la palabra. Quien dispone, quien decide, quien determina es Dios. Por eso dice claramente: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando usted revisa las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda particularmente, y descubre en el capítulo 2 en su lectura que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, el cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto así que se sienta él en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y esto lo que significa es que lamentablemente hay muchos hombres y muchas mujeres que están siguiendo el espíritu del anticristo y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta porque
han establecido como una garantía de fe y de salvación y de vida eterna inclusive el estar dentro de una iglesia, y esto no es una garantía. El texto dice, tanto así que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios o parecer Dios. La única garantía que nosotros tenemos es la palabra y el testimonio del Espíritu. ¿Dónde está eso? Esto está en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías declara en el capítulo 8, en el versículo 20, y usted lo puede verificar, declara que todo se pesa por la ley y por el testimonio, entiéndase, por la palabra y por el testimonio del Espíritu de Dios. Le leo, a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo se pesan las cosas? Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra lo dice claramente, a la ley, es decir, a la palabra o por la palabra, y al testimonio. El testimonio significa la manifestación del Espíritu Santo. Y ahora, de nuevo, el versículo 5 de Juan capítulo 3, si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. La única garantía que nosotros tenemos de estar conforme a la voluntad de Dios, la única garantía que nosotros tenemos de caminar conforme a la voluntad de Dios, la única garantía de salvación, de vida eterna, la palabra y el testimonio del Espíritu Santo. Y la palabra, por supuesto, no interpretada, la palabra no tergiversada por lo que alguien cree, por lo que a alguien le parece que eso significa. No, es la palabra aplicada, la palabra real, aplicada en primera instancia, en primera persona. Y esta primera enseñanza tiene que ser fundamento para nosotros. Por eso estoy haciendo este audio adicional, para que tengamos la certidumbre, la confianza de dónde realmente nosotros estamos parados, dónde estamos nosotros ubicados. Repito, es bien importante esto. La iglesia o ser parte de una congregación no es una garantía. La única garantía que nosotros tenemos es la palabra no interpretada, la palabra no tergiversada y el testimonio del Espíritu Santo. Por eso cuando estudiamos Mateo capítulo 7, donde se presenta la parábola del sembrador, nos dimos cuenta que si bien es cierto la palabra es la que trae vida, porque Jesús lo dijo claramente, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida, trae vida, pero necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. Porque es la única forma, y quiero enfatizar esto, es la única forma como el hombre, es la única forma como la mujer se mantendrá firme en el día malo. Así está establecido en la palabra. Es la única forma. ¿Por qué? Porque recordemos que la gracia no es por obras, no es por lo que el hombre dice, no es por lo que el hombre hace, no es por lo que el hombre desarrolla por sí mismo. Es por gracia, entiéndase, viene de Dios. Y ello lo que significa es que Dios nos está dando continuamente. No es una dádiva única o una dádiva aislada. Es una dádiva constante y continua por intermedio del Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo establece en sus enseñanzas y dice: de buena gana yo me gloriaré más en mis debilidades, para que la grandeza del poder de Dios sea manifestado en mi vida. Y esto es algo que tenemos nosotros que aprender,
porque en nuestro esfuerzo de vivir en el Evangelio hemos desplazado a Dios. En nuestro esfuerzo de vivir conforme a las enseñanzas de Dios, hemos desplazado el Espíritu de Dios. Hemos olvidado que es el Espíritu de Dios quien nos lleva a toda verdad y a toda libertad. Y por lo tanto, es importante que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios sea quien se manifieste en cada momento, en cada situación, en cada instante, porque es la única garantía que nosotros tenemos para podernos mantener firmes en el día malo. Hay otro texto que quiero compartir y con esto quiero concluir este audio de resumen que estoy presentando para la primera enseñanza. En 1 Corintios, en el capítulo 3, voy a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y termino en versículo 17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estas palabras no necesitan en realidad mayor explicación. La obra de cada quien, el fuego, la probará. Y esto es exactamente lo que vimos en Mateo capítulo 7. Semilla que fue sembrada junto al camino, semilla que fue sembrada entre pedregales, semilla que fue sembrada entre espinos. 3 de 4 semillas, 75% aproximadamente, de acuerdo a esta presentación. 75%, y en algunos casos posiblemente un poco más, de personas que están viendo el reino de Dios, pero no han entrado en el reino de Dios. La obra de cada uno, el fuego la probará. Y efectivamente eso es lo que vimos. ¿Cuánto tiempo duró la semilla junto al camino? ¿Cuánto tiempo duró la semilla entre pedregales? ¿Cuánto tiempo duró la semilla entre espinos? El fuego probó la obra de cada quien. Y la semilla junto al camino, bastó las intervenciones del reino de las tinieblas como para hacerla desaparecer. La semilla sembrada entre pedregales, bastó que el sol saliera y como no tenía raíz, se secó. La semilla sembrada entre espinos tenía tierra, tuvo raíz, pero en el crecimiento se detuvo. La obra de cada quien será probada. Lamentablemente, como en estos 3 casos, fue pérdida. ¿Cuánta pérdida podemos tener en el día malo? Esa es la preocupación que tengo. ¿Cuánta pérdida? ¿Cuántos de los que hoy están dentro de una iglesia? ¿Cuántos de los que desarrollan actividad ministerial? ¿Cuántos de esos que hemos estado acostumbrados a ver, en el día malo dejaremos de verlos? ¿Por qué? Porque estaban junto al camino, porque estaban entre pedregales, porque estaban entre espinos. Porque no se ocuparon de exponerse ante la manifestación del Espíritu Santo. Con estas palabras quiero transmitirle una preocupación.
Dios nos está hablando. Y nos está hablando antes de que todas estas cosas vengan directamente a nuestras vidas. Nos está hablando precisamente por su gran amor con que nos ha amado y no quiere que nadie se pierda. ¿Cómo logramos entonces mantenernos firmes ante el día malo? Solamente por la manifestación del Espíritu Santo. No caminemos en una iglesia social, ni en una iglesia filosófica. Caminemos en la verdad del Evangelio del Reino de los Cielos, porque es de la única forma como nosotros podremos estar firmes en el día malo.